estudio. Bendito Padre, he aquí a tus hijos reunidos, Señor, en un solo espíritu, Padre amado. Vamos delante de tu presencia, Padre amado, para que usted vaya descendiendo con su Espíritu Santo en cada mollera, Señor, para que nos unifique en un mismo sentir, en un mismo pensar, para que usted, Señor, coloque todos nuestros sentidos, Señor, alerta, Padre amado, para poder atesorar tu palabra que será impartida hoy, Señor, a través de mi hermano Luis, Padre bendito. Rodéalo a él de gran sabiduría, Señor, cada día, Señor, y danos a nosotros el entendimiento, Señor, para poder aprender, Señor. Bendito Padre, cómo no amarte, cómo no bendecirte, Señor, si tú nos provees, Padre amado, de hermanos idóneos, Señor, para ser conducidos, Señor, hacia ti, para aprender, llenos de sabiduría, Padre amado, de inteligencia, bendito Señor. Padre amado, vamos delante de tu presencia, Señor, para que nos unifiques, Señor. Que todo lo que hagamos sea en tu nombre, Padre amado, que tu Espíritu Santo en todo momento esté aquí presente, Señor, para sentir tus caricias, Señor, a través de estas lecciones, Padre amado, para poder atesorarlas, Señor, para poder entender, para poder crecer, para poder cumplir tu propósito, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros. Bendito Señor, te pedimos que en todo momento, Señor, guíes tú a este varón de Dios. Que usted, Señor, sea el que cada día lo adorne de gracia, Padre amado, que lo adorne con salud, Padre mío, bendito. Ayúdelo, Señor, en todo momento y bendiga grandemente a su familia, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque usted cada día nos insta a instruirnos, Señor. Porque usted quiere que aprendamos, quiere que crezcamos, Señor. Gracias, Padre amado, porque ¿a dónde iremos si solo usted tiene palabras de bien para nosotros? ¿A dónde iremos si solamente usted, Señor, el que tiene para nosotros esa palabra refrescante, Señor? Necesitamos, Señor, crecer, necesitamos ser vivificados, necesitamos ser alimentados, Padre, para no ser confundidos, para no ser engañados, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre. Te damos gracias y pedimos bendiciones para cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te dejamos esta humilde oración. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, el día Hermano Luis Alberto, solo una cosita antes de que empiece. ¿sí? Que nos pida ayuda, por favor, porque ayer terminó su estudio y yo veía que estaba usted así, entonces que nos pida ayuda y le leemos los versículos de la Biblia, hermano. No, los tengo acá yo, los tengo en grande, así que no, yo cuando necesite les pido ayuda. Oh, Bueno, sí, tengo problemas con mi vista, pero todavía el Señor me deja leer un poco. Vamos a ver el Génesis 40, ¿ya? Capítulo 40. Vamos a seguir hablando de la vida de José, que es un gran ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Cuando tenemos al Señor con nosotros y no nos olvidamos de Él, ¿ya? amén. Y todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuera para Él, como lo hacía José. A pesar de su sufrimiento y todo lo que tenía, Él lo hacía todo como si fuera para Dios, ¿ya? Y Dios lo bendijo hasta el final. Vemos aquí a José en prisión, fue enviado a prisión injustamente, ¿no es cierto?, por una acusación falsa de la esposa de Putifar, de su amo. Vamos a volver, porque se repite, ¿no es cierto?, el Génesis 39, 11 al 20, y se aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa. Y ella, o sea, estamos hablando de la mujer de Putifar, ¿no es cierto?, ella lo asió, o sea, lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces le dejó su ropa en las manos de ella
y huyó. Y salió cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, refiriéndose a Putifás, al esposo, ¿no es cierto?, que le había traído un hebreo para que hiciera burla de ellos, especialmente de ella. Vino él a mí para dormir conmigo. ¿Ya? O sea, está contando la historia al revés. Pero ¿Cómo tenía los cascos, hermano? el que alivianite casco era la mujercita. Y di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz, gritando, dice, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así, junto a así, la ropa de José hasta que vino su señor. ¿No es cierto? Ella tenía la prueba del delito. Entonces, cuando llegó Putifar, ¿no es cierto?, ella le contó la historia que ella tenía preparada, ¿no es cierto?, y le dijo las mismas palabras. El siervo hebreo que nos trajiste, le dijo, vino a mí para deshonrarme. ¿Ah? Y cuando alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando yo el amo de José las palabras de su mujer, ¿no es cierto?, que le hablaba, me ha tratado tu siervo. Y se encendió el furor, ¿no es cierto? Se enojó Putifar porque creyéndole a la mujer que José le quería pellizcar la uva, perdón, que José quería realmente mancillar el nombre de su mujer. Y tomó José, tomó el amo, ¿no es cierto?, Putifar, José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. ¿Ah? Y estuvo allí en la cárcel. Pero vemos, ¿no es cierto?, que él hizo lo correcto. Él siempre rechazó a la esposa y lo castigaron injustamente. Fíjese que ante esto José pudo haberse amargado, pero no lo hizo. Él supo mantener una buena actitud a pesar de las circunstancias. ¿Ya? José era un buen líder y comenzó a ser un buen líder, ¿no es cierto?, en las manos de su padre Israel, que donde quiera que fuese, todos confiaban en él, fíjese. Todos confiaban en él, porque hacía todo con excelencia. Su padre confió en José como líder. Génesis 37, del 13 al 14. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora mismo, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem al igual, ¿no es cierto?, que lo hizo Putifar, ¿no es cierto?, que llegó, ¿no es cierto?, de repente. Pero él llegaba a controlar a sus hermanos. Esa era la misión que le tenía, ¿no es cierto?, Israel, su padre. ¿Ah? Y en Génesis 39, 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José con él. No se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Putifar, cuando lo tuvo en su hogar, dejó todas sus cosas, todo el hogar, todo lo que tenía, los campos, todo lo que tenía en manos de José, porque vio que todo lo que José hacía era bendecido y multiplicado por Dios. ¿Ya? Porque Dios nunca abandona a sus hijos, tampoco abandonó a José, porque con José tenía Dios, ¿no es cierto? Él tenía un propósito con José. ¿Y por qué habla de que era de hermoso semblante y bella presencia? Porque no nos olvidemos que José fue vendido como esclavo en el mercado de esclavos.
donde lo compró Putifar, ¿no es cierto? En Génesis 39, 21, 23 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ya? Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Imagínense la confianza para entregarle el carcelero, ¿no es cierto?, el encargado de la cárcel, todos los presos en manos de José. José, a pesar de todo, de lo bueno que fuera, de lo maravilloso, era un esclavo. Y le entregan a cargo todos los presos de la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Ya? Porque el Señor estaba con él. Y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. O sea, vemos que José estaba en las manos de Dios, que Dios tenía un propósito con José y lo iba a hacer, ¿no es cierto?, formar hasta que estuviera en condiciones de tomar el puesto que él le tiene designado, ¿ya? Que no era el de carcelero, que no era el de mayordomo, él le tiene más adelante, vamos a ver, un puesto especial reservado a José. A pesar de que José estaba en la cárcel, ¿no es cierto?, el Señor estaba con José. Dios estaba con José, en las buenas y en las malas. Dios fue muy bueno con José, porque tenía un propósito con él, ¿no es cierto? Dios no le evitaba que pasara por las pruebas. Dios permitía que pasara por las pruebas, como permite que nosotros también pasemos por las pruebas. ¿Ah? Pero el Señor no nos deja solo en las pruebas, porque Él nos prueba no para hacernos caer, sino que para probar nuestra fe. Dios le permitía, ¿no es cierto?, que pasara todo lo que fuera necesario para hacer de él una mejor persona. Todas las cosas ayudan para bien, ¿no es cierto? Romanos 8:28. Y José salió de la cárcel en una posición mucho mejor que la que entró, dice. Más adelante en la historia veremos que el mismo rey de Egipto le dará toda su confianza, ¿ya?, a José, al igual que los demás lo hicieron. En Génesis 41, 40, 44 dice, y lo pondrá en una posición de liderazgo nacional. ¿Cómo llegó José a esa posición importante? Si él estaba en prisión, ahora lo veremos. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Estando José en la cárcel, hermano, ¿no es cierto?, conoció a personas que habían estado al servicio del rey. ¿Ya? Personas que habían estado sirviéndole al rey y que por motivos y circunstancias llegaron a la cárcel. Génesis 40, 1:4 dice. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Fíjese que en lugar de amargarse por la injusticia cometida en su contra, José se dispuso a hacer lo mejor en las circunstancias que se le presentaron. Él no se prestó a vengarse, sino que comenzó a ser útil y comenzó a servir. Una actitud de servicio, ¿no es cierto?, es una de las principales características de un buen líder. Un buen líder se conoce por sus características de servicio, ¿ah?, por estar dispuesto a servir, ¿ya? Entonces él como líder estaba dispuesto a servir, se preocupaba. Él
el jefe de la cárcel puso a cargo de José a los siervos del faraón y al copero, ¿no es cierto?, al paraero, real, quienes habían sido encarcelados por sospechas de traición. Él los tuvo a cargo, pero vamos a ver que él se preocupaba de estas personas. No las tenía a cargo para controlarlas, para maltratarlas. No, él se preocupaba de estas personas, lo vamos a ver. Entonces el copero y el paraero del rey de Egipto, que estaban encerrados en Génesis 40, 5:8. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, les espero a que anote Génesis 40, 5-8. Tírenme la rienda cuando se me arranque el caballo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche. Y cada uno su propio sueño. Y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Miren la preocupación de José por estos presos que él tenía bajo su custodia. Le preocupó de que ellos estuvieran decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me los contéis. Estando a su cuidado, José se preocupaba por el copero y el panadero. Por eso le preguntó qué les pasaba cuando los vio decaídos. Si no se hubiera preocupado por ellos, no le hubiera contado sus sueños y él no habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños, lo cual va a cambiar el destino de José, la interpretación de los sueños, ¿no es cierto? La interpretación de los sueños va a ser la que va a cambiar el destino de José. Veamos cuál es el sueño del copero. Génesis 40, del 9 al 15. Contó pues el jefe de los coperos sus sueños a José y le dijo: en mi sueño, he aquí había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa del faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. ¿Ya? Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará en tu puesto y pondrás la copa del Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido, que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. ¿Se da cuenta? Habla de secuestrado en este versículo. De secuestrado, no que lo hayan vendido sus hermanos, sino como que lo secuestraron los que lo trajeron aquí. Aquí vemos que José estaba consciente que sus hermanos no lo habían vendido, ¿ya? Sino que los medianitas lo habían secuestrado y vendido. Aquí, en ciertas versiones de la Biblia, ¿no es cierto?, se producen algunas diferencias. También se declara inocente
del crimen del que se le acusaba. Así como era inocente José, también lo era el copero del rey. El sueño del copero era profético, ¿ya? Y le revelaba que él sería liberado de la cárcel y restituido a su posición. Animado, ¿no es cierto? El panadero se animó con la noticia que le dio José al copero, ¿ya? Y se armó el panadero se animó a contar su sueño a José para que lo interpretara también. Sueño del panadero en Génesis 40, 16, 19. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño, y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Las tres cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. ¿Ya? Ese fue el sueño del panadero. El sueño del panadero no era tan positivo como el del copero, pero a pesar de lo negativo del mensaje, ¿no es cierto? José habló la verdad. Tal como José dijo, así sucedió. Génesis 40, del 20 al 23 dice: y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos. Levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos en su puesto, ¿ya? Y este puso la copa en manos del faraón. Pero aquí viene lo triste: ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El copero no respondió a los favores de José, fíjese. Y la Biblia enfatiza esto haciendo doble mención. No se acordó, se olvidó de él. Aunque parezca malagradecido el copero, fíjese, de parte malagradecido el copero, no debemos olvidar que Dios está sobre todo esto. Dios, ¿no es cierto?, es el que está manejando la situación para lograr que José, ¿no es cierto?, llegue a hacer lo que él tiene presupuestado para él. Y él lo permitió. Tal vez si hubiera sido liberado en ese momento, José se hubiera regresado a Canaán, ¿no es cierto? Si lo hubiera liberado en ese momento, José hubiera regresado a Canaán en vez de quedarse en Egipto para cumplir el propósito que Dios tenía con él. El propósito por el cual había llegado ahí, ¿no es cierto? Se me cortó, se me cayó el... Se me cayó el internet. ¿Me escuchan? Sí, señor, se le escucha, Manuel Rodríguez. Ya. Entonces, si
si el Señor, si José hubiese quedado libre en ese momento, ¿no es cierto?, se habría vuelto a Canaán en lugar de quedarse en Egipto. Él tenía que quedarse en Egipto para cumplir el propósito por el cual había llegado allí. O a lo mejor, tal vez José todavía tenía que aprender algo, ¿no es cierto? El Señor tenía que enseñarle algunas cosas más. O tal vez no era el tiempo indicado. El tiempo de Dios para José llegaría 2 años más tarde. El tiempo que Dios tenía para José, ¿no es cierto?, va a llegar 2 años más tarde. Por otro sueño. Y será el tema del siguiente capítulo. Pucha, cállate. Continuará. Como veremos, Dios tenía planes más grandes para José que simplemente ser un hombre libre. Nos damos cuenta que cuando caminamos con Dios, cuando todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para Dios, Dios está con nosotros hasta que llegue el tiempo, ¿no es cierto?, en que estemos preparados para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Estas enseñanzas de José nos dejan claro que el Señor, cuando está con nosotros, no nos abandona. Cuando nosotros hacemos todo como si fuera para Él, Él no nos abandona. Él está permanentemente con nosotros. Aún en las pruebas más terribles. ¿Ah? Porque Él permite, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos pruebas. No para hacernos caer, sino que para probar nuestra fe. Nosotros debemos estar permanentemente, ¿no es cierto?, en contacto con Dios, mediante estudiando su palabra, en oración, ¿no es cierto?, al servicio de Dios, predicando su palabra, ¿ya?, tirando la semilla como la esparció Cristo en el mundo, ¿no es cierto?, y los discípulos, predicar el evangelio, hacer discípulos, que es lo más importante. Nosotros tenemos que ser discípulos para Cristo. No hacer discípulos para nosotros, sino discípulos para Cristo. Los discípulos son para Cristo, para seguir esparciendo el evangelio, predicándolo, para que podamos llegar, ¿no es cierto?, a los pies de Cristo, obtener esa corona que Él nos tiene ofrecida al final del camino. Estas enseñanzas de José nos dejan claro que el Señor está con nosotros y permanentemente, aunque nos ponga en prueba, ¿no es cierto?, Él no nos deja. Él está siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos para que nosotros podamos salir adelante, para que podamos salir airosos de las pruebas. No nos abandona. José ha pasado por todo esto. Fue vendido, o como dice la palabra acá, ¿no es cierto?, secuestrado. Llegó a un país a los 17 años, a un país que no conocía, un país lleno de idolatría. ¿Ah? Fue vendido, comprado por un hombre que tenía un puesto importante dentro del reino, ¿no es cierto? Fue tentado por la mujer de este hombre, acosado por la mujer de este hombre, y él resistió. Hasta el final fue resistiendo. Fue enviado a la cárcel injustamente. ¿Ya? Conoció a este copero y a este panadero del rey. Les interpretó sus sueños. Entonces, Dios en todo momento estuvo con José. Dios en todo momento está con nosotros. No nos abandona, ni en las buenas ni en las dificultades. Siempre Él está con nosotros. Siempre está protegiéndonos de todo, de las saetas del enemigo, de las tentaciones. Así como protegió a José, así el Señor nos protege a nosotros. Ya, hermanito, consulta, aporte, principalmente aporte. Estoy solo, parece. Me quedé solo. Me quedé solito.
Que No estamos todos. tanto, mi Benito. Hermana Elena, sus aportes, ¿Sabe que algo que me llamó la atención? Esperen porque estoy viendo todo, me tomé una tableta para la presión, pero aquí Ya. aquí lo voy a encontrar. Aquí cuando en el capítulo 40, el versículo 5, y estos dos hombres, el copero y el panadero, tuvieron esos sueños. El copero vio 3 sarmientos, ¿se acuerdan? 3 sarmientos. 3 sarmientos. Y a mí se me enseñó, yo no sé si estaría bien, por eso le digo, que cuando se ve uno en las cosas de Dios, cuando son de Dios, siempre van a haber 2 números importantes en el ser humano, que es el número 3 y el número 7. El 3 Sí. que simboliza la Trinidad y también Mm. puede simbolizar aquí, visualizar, más bien dicho, lo que iba a suceder con Jesucristo, porque aquí hasta aquí no hay nada de Jesucristo, aquí no existe nada de eso, ¿ya? Porque todavía no hemos llegado a esa parte importante. Pero yo digo, ¿cómo Dios en su infinita misericordia los coloca? Usted estuvo en el estudio de Judá, cuando hicimos el estudio de Judá. Judá y Tamar no, llegué tarde. Ya. Ahí vemos que sí, todo esto va encaminado A ese día. hacia Cristo. Todo. Amén. Sí. Porque no se olvide que José fue el primer judío que llegó A a Egipto. Egipto, Sí. porque era hijo de Israel. Y Dios tenía un propósito con Israel, con Amén. José, Amén. ¿no es cierto? Y con el hijo menor que era, ay, ¿cómo se llamaba el hijo menor? Benjamín. Benjamín. Él tiene un propósito con la línea de esta familia, ¿no es cierto? Ese camino, no se olvide que Cristo proviene de la tribu de Judá, Sí. ¿ya? Y Judá no era ningún santo. No. Judá fue muy malo, muy pecador. Pero Dios en su infinita misericordia transformó toda esa maldad en bendición. Imagínense. ¿Para qué? Para que se llegue al cumplimiento de lo que Él tiene planificado, la salvación de la humanidad. Amén. Porque ese es el plan de Dios, la salvación de la humanidad. Y no es que haya ido improvisando en el camino, como hemos conversado otras veces, ¿no es cierto? Él trae este plan de salvación. Él Amén. trae este plan de salvación de antes de la fundación del mundo. De allá viene este plan de salvación. No comenzó con la creación del mundo, con la creación de Adán, de Eva, ¿no es cierto? Del huerto, no. El plan de salvación venía, porque Dios no improvisa. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Nada de lo que pasa a Dios lo va a pillar desprevenido. Él ya sabe lo que va a suceder. Él sabe que el día que yo nací ya vio cómo voy a morir y dónde voy a quedar y qué va a hacer de mí. ¿Ah? Entonces aquí con José pasa lo mismo. Él va guiando, él va llevando, encauzando, ¿no es cierto?, al mundo hasta que llegue, ¿no es cierto?, a la salvación completa de la humanidad, que es con la muerte de Cristo. ¿Ah? Todas estas descendencias y ascendencias, ¿no es cierto?, van dirigidas hacia Cristo. Amén. Entonces es importante, muchas veces pensamos que estos son historias, ¿no es cierto?,
para que nosotros nos distraigamos, que no, son historias importantes porque nos van enseñando. Primero, Amén. que si hacemos las cosas como si fueran para Dios, ¿no es cierto? Dios nos bendice, Dios nos protege. ¿Ah? Y a veces nos castiga. Claro, porque Él a sus hijos los castiga. En ¿Ya? todo momento, a todo lugar donde uno esté, tiene que hacerlo como si fuera para Dios, esté en el trabajo, Amén. en su casa, donde vaya, Amén. siempre con excelencia. Claro. Y fíjese que aquí José, un joven de 17 años, fue sacado de su familia. ¿Ah? Fue sacado de su lugar de origen. Fue llevado a un país como esclavo. ¿Ya? Fue esclavo de un hombre, ¿no es cierto?, que era uno de los militares más, con más grados dentro del reino, ¿no es cierto? Amén. El hombre le entregó toda su confianza, todo lo que tenía estaba en manos de José. Entonces, ¿cómo lo bendecía Dios a José? Que a través de José bendecía todo lo que era de Potifar. El único problema es la prueba que le tenía, ¿no es cierto?, que era la mujer de Potifar. ¿Ya? Él tenía que pasar esa prueba. Cristo también, ¿no es cierto?, fue tentado por Satanás. ¿Ah? Y tampoco pecó. Entonces Satanás siempre nos va a estar poniendo palitos en el camino para que tropecemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para no caer. Atento al lobo. Entonces, esta historia de José a nosotros y de todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, nos va enseñando cuál es el Amén. camino que Dios nos está mostrando hasta llegar a nuestra salvación, ¿ya? Que es por gracia. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Hermano, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, hermano? Ya, Qué tal de la vida? aquí estamos. Mire, aquí estamos. Mire, estaba meditando. Bueno, que la historia de José también nos habla de Cristo, ¿ya? Porque Cristo, José fue llevado a la fuerza desde Canaán a Egipto, ¿verdad? Y Jesús, también siendo niño, forzadamente tuvo que irse a Egipto porque estaba siendo perseguido por el rey Herodes, que los quería matar. Y José nos mostró esa capacidad de ser, de siempre estar pensando, aunque fuera esclavo, de que había un plan de Dios para él. Y él así lo entendió. Y el Señor también se hizo siervo por amor, se hizo esclavo por amor por nosotros. Siendo Dios, se llegó a ser, nos sirvió, nos vino a servir a nosotros, siendo Él Dios. Y bueno, la historia de José, claro, representa también, en cierto modo, podemos ver la figura del Señor ahí, la figura del que es sacado de su hogar, llevado a la fuerza, como le decía, a Egipto, y después, claro que José no volvió, pero sus huesos, claro, volvieron después. En la fe también, la fe de José de querer saber que había un plan mejor para él. Pues Jesús, recuerden ustedes, tuvo que esperar 30 años antes de hacer su ministerio. Esperó mucho tiempo. Él vivió entre los hombres, trabajó como un hombre común. Y luego 3 años de ministerio hasta que finalmente se cumpliera todo el propósito divino. Y bueno, hay algo sí en la historia de José, que de antes, en que los errores que se cometieron ahí, porque la familia de Jacob no era Jacob no era el padre perfecto, ni José tampoco era el hijo perfecto, porque ahí habían errores graves. Por ejemplo, yo veo error de Jacob en tener preferencia por un hijo. Tenía 12 hijos y claramente tenía una preferencia por uno de los 12. Eso era lógico que iba a causar enemistad entre los hijos, envidia. Si yo tengo 7 hijos y tengo una gran preferencia por uno de mis hijos y ese hijo le hace notar a sus hermanos que yo lo prefiero, yo mismo como padre estoy cometiendo un error. Estoy haciendo que mis hijos se peleen entre ellos, ¿eh? Por la preferencia que yo le tengo.
Entonces, como padre, Jacob se comportó muy mal ahí, porque él, en cierto modo, indirectamente fue causante de que los otros hermanos le tuvieran envidia y odio a su hermano porque lo favorecía demasiado. Y además hacía mucha diferencia entre los hijos de una mujer o de otro. Entonces, claro, él tenía 4 mujeres, nosotros apenas podemos con una, pero, pero él hacía preferencia. Y además José era un chico que no era, imagínense, él iba y le mostraba a su hermano, no era un niño, era un joven ya, imaginamos un adolescente, un joven de 17 años por ahí, y él iba y le mostraba las túnicas que le había hecho el papá y casi, y además digamos, era demasiado consentido, porque imagínense los hermanos trabajando, cuidando las ovejas, y él ahí con papito, ¿ah? Y además que era acusete, ¿ah? Era la acusete, era el diario, como decía el diario Condorito acá, el diario Los Sicón, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, igual había un clima familiar adverso. Por lo tanto, nosotros a veces nos quejamos mucho de la iglesia, que el pastor tiene preferencia, que hay preferencia por que hay preferencia por esto otro, que pensamos que Dios también tiene preferencia por uno u otro. Y puede ser, pero total es Dios. Entonces, nosotros tenemos que lo que sí no cometer esos errores en nuestro núcleo familiar, ni tampoco, ojalá, dentro del cuerpo de Cristo. De tal manera porque eso trajo consecuencias nefastas. Pudieron haberlo matado sencillamente a José. Y bueno, y eso en parte uno se da cuenta que eso es lo bonito de la Biblia, que no contiene elementos de tal manera que no te muestra una familia perfecta ni nada de eso. Te muestra los errores, te muestra todo. Porque a veces, Todos los como errores. decimos, claro, a veces nosotros, todos los errores, a veces nosotros pensamos que nuestra familia, que no estamos en el lugar correcto, que las personas no caminan de la manera que nosotros queremos que caminen, etcétera, etcétera. Pero ahí la Biblia nos muestra estos personajes. A mí me llama la atención personalmente que por qué Dios no eligió uno lógicamente pensaría, si José fue un personaje tan importante, lo lógico hubiese pensado uno que la descendencia del Mesías hubiese venido de José. Y nada que ver, pues. Bien de Efraín Judá. y Manasés, nada que ver, pues. Y Efraín y Manasés terminaron siendo tribus que se apartaron bastante de la palabra de Dios. De hecho, los profetas hablan mucho en contra de Efraín. Efraín es como una de las tribus más adversas que hubo después, ¿eh? de los reinos del norte. Ellos se volvieron muy idólatras y toda esa cosa. Entonces, y al final, la descendencia no venía por ahí, venía de como se hizo el estudio pasado, de este Venía que del le más malo. gustaba, del más malo, del que le gustaba acostarse con las prostitutas y dejarle el báculo. Claro. Entonces, nosotros a veces podemos pensar que tal vez tenemos un hermano, un pariente o un hermano de la iglesia que parece que fuera el elegido por Dios, pues el beneficiado. Y no, pues Dios a veces tiene planes totalmente distintos. A veces el que se parece el más desaliñado dentro de la iglesia, de ahí va a salir descendencia que finalmente va a ser una descendencia poderosa en la palabra de Dios. Y de nosotros, a lo mejor de los que vemos que están en las primeras filas o no sé, los pastores, no sé, pensamos que de ahí va a salir realmente la historia y de ahí se va a seguir escribiendo la historia. Pero el Señor cambia los planes y no, tiene unos pensamientos tan diferentes a los nuestros. Eso. Es Dios. Es Dios. Pero bueno, son las enseñanzas que el Señor nos va dejando, principalmente para ver que a la gente, a las personas que Él tiene, ¿no es cierto?, con propósito, no las abandone y las cuide hasta el final. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. El Señor para cada uno de nosotros tiene un propósito. Lo importante es descubrir cuál es el propósito que tiene para con nosotros. ¿Mm? No es necesario llegar a ser un José, un mártir para poder servir a Dios. Pero José hacía todo lo que hacía, lo hacía como que si fuera para Dios. Ahora, la culpa, ¿no es cierto?, de que él fuera un soplón no era de él, era de su padre. ¿Ah? Porque él, el padre, sintió preferencia por él y por el otro hermano, ¿no es cierto?, que era Benjamín. que era Benjamín, ¿no es cierto?, como que les dio una educación muy diferente y preocupada a la que le dio a los otros.
Claro. Los otros sacaron las mismas cualidades de Jacob, no de Israel, de Jacob, antes de ser Israel. Sacaron las cualidades del padre, pero él tampoco los corrigió. ¿Ya? Se preocupó más de la educación, lo que a mi modo de ver, de José, ¿no es cierto? Y de Benjamín. A los otros no se preocupó tanto. Claro. ¿Ya? Y lo otro que pensaba, ¿Mm? hermano, que las grandes enseñanzas que uno cuando lee esta parte de la Biblia es que uno, como la palabra es viva y eficaz, siempre tiene que impactar la vida de uno, de alguna manera. O sea, no es solamente que uno encuentre linda la exposición, ordenadita, uno tiene que ir como eso digiriéndolo y afectándolo a uno. Y una de las cosas que inmediatamente uno tiene que pensar es que fue terrible la vida de José, pues fue súper, esos años fueron súper malos, pues estar en la cárcel, ser acusado de una y otra cosa. Entonces nosotros tenemos que ver que hay momentos en nuestra vida que son de angustia, de sufrimiento, de prueba, donde sentimos, parece que hubiésemos sido abandonados por Dios, donde parece que nos salimos plenamente de la voluntad de Dios y estábamos en otra cosa, en otra parte, parece que realmente ya a Dios no le importamos, parece que Dios no nos escucha nuestras oraciones porque pasan los años, pasan los meses, los años y seguimos en la misma, no hay cambio, no hay progreso, vamos de mal en peor, las promesas están ahí suspendidas en el tiempo, alguien a lo mejor alguna vez nos oró, nos dijo, oh, que íbamos a hacer algo importante para Dios y resulta que pasa el tiempo y nosotros nos preparamos, incluso a veces le ponemos un poco de color para poder salir adelante y no pasa nada y en vez de ir mejor vamos de mal en peor. Y la vida de José es una de las cosas que más hoy día nos puede tocar nuestro corazón, de decir, oye, si nos estamos pasando mal, estamos pasando por procesos difíciles, no es que Dios se haya olvidado de nosotros o que nosotros estemos salidos de los planes de Dios o que sencillamente Dios ya no nos está escuchando, sencillamente hay procesos que tenemos que vivir, cuestiones que tenemos que madurar, hay tiempos que se tienen que cumplir. Como decía usted, si José hubiese sido inmediatamente liberado al principio, claro, lo lógico es que se hubiese vuelto a su país, a su nación, hubiese tratado de volver, pero no se hubiesen cumplido los planes de Dios del rescate que finalmente José hizo. José en este sentido también es como otra figura de Cristo, porque José vino a rescató Sí. también a su pueblo, y fue el ente, el que ayudó a que esas 87 personas de su pueblo Israel, de Llegaron a pariente, Egipto. digamos, claro, llegaron a Egipto y Dios y José les dio tierra ahí para vivir. Es como nosotros, porque el Señor nos va a dar también moradas eternas para que nosotros vivamos con Él. Entonces, siempre hay similitudes. Aquí, si uno empieza a buscar similitudes con Cristo, por eso que la Biblia dice, cuando Cristo le hablaba a estos dos que iban camino de Maús, le decía que toda la escritura hablaba de Él. Entonces, eso a mí me costó muchísimo, fíjese hermano, cuando la gente decía, toda la escritura habla de Cristo, y yo decía, ¿qué tiene que ver con Cristo esta historia de José? Y no veía nada, o sea, no veía Sí, ninguna es que relación con Cristo. la vida de José tiene mucha similitud con la vida de Cristo. Mucha. Claro, claro, En el estudio antepasado estuvimos viendo las similitudes de José y Cristo. claro. ¿No? Entonces, le digo yo Entonces, que eso es lo que uno tiene bueno, que ver. Los procesos que podemos estar viviendo difíciles, bueno, si los vivimos, seguimos adorando a Dios, seguimos creyéndole a Dios, aunque no la estemos pasando bien, estemos complicados, estemos suspendidos parece que nos pusieron pausa y estamos en pausa y estamos pegados ahí con la imagen y no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Siempre debemos tener la esperanza y la fe de que se van a cumplir los propósitos divinos y orar, seguir orando al Señor, aunque todavía no entienda, aunque no tenga la certeza que está pasando, no sepa qué estoy haciendo en este lugar y en este tiempo, seguir creyendo en Dios y tratar de hacer su voluntad. amén. ¿Quién más aquí quiera opinar, agregar? Me quedé solo con el hermano Rudy.
Qué pena. Nos quedamos solos, hermano Rubén. ¿Sí? Bueno, Bueno, No está Eh, solo. está la hermana Elena. ¿Quién más está? Acá estoy yo también. De Argentina. Pero parece que, No, está hermosa la parece historia que de José. los europeos se están quedando dormidos. Tienen La sueño ya historia de hasta ahora. José es maravillosa porque lo que cuesta, ¿no? A veces llegar hay varios procesos para llegar a la meta, ¿no? Al propósito que Dios tiene y tenemos que seguir obedeciendo a Dios para poder llegar al propósito. Si no, se puede truncar, como Así decía es, el pastor. como decía Pablo. Entonces, Pablo también. Así que hermosa esta historia, gracias. Es re linda, siempre es muy Dale bonita esta gracias a historia. Dios. Dale gracias a ¿Sabe, Dios porque nos sabe mi tiene. hermano? ¿Sabe mi hermano? Yo sé que Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Sé que, ¿sabe lo que me hace sentir a mí la palabra de Dios? Es que, ante todo, yo sé que a todos nos da lo mismo, o sea, todos tenemos el mismo pensamiento, esperanza, porque aunque yo en estos momentos no vea nada en mi vida, nada, absolutamente nada, de que yo no veo a mis hijos que se acerquen, no veo a mi marido, él pone la oreja, y un día me hace, yo pienso que ya estamos, y después vuela, o sea, desaparece. Igual mi hijo, un día sí y otros días no, yo nunca, de las veces que estoy de los caminos de Dios, habrán ido, además, como 6 veces, mi marido 3 veces, y nada más, no me han acompañado. El hijo mayor me acompañó durante toda su pequeñez, digo yo, hasta como los 14 años, ¿ya? Entonces, lo que voy yo a que la palabra a mí, a través de todo esto, aunque ha sido imperfecta, aunque uno podría, no, a veces no logra dimensionar, no logra entender muchas cosas, pero vemos que Dios siempre está ahí para hacer un cambio en nuestras vidas. Y yo a veces, yo le digo, perdonen que sea autorreferente, digo, ¿y cuándo va a llegar ese día para mí? A veces yo me afirmo, yo digo, yo sé que voy a verlo, yo sé que antes que mis ojos se cierren, yo tengo que ver a mi familia dentro para poderme irme tranquila, ¿ya? Pero la palabra de aquí, veo que es como un mare magnum, una confusión de repente, porque Dios, toda la gente que ha pasado por este camino, nos demuestra que no fueron perfectos. Y si yo que me siento imperfecta, digo yo, Dios me demuestra que que tengo que seguir perfeccionándome. ¿Ya? Amén. En ese transcurso, yo voy diciendo que mi familia como que se asemeja a esta familia. Porque aquí vemos de todo un poco. Es como una película. Yo creo que más de alguno debe coincidir, de alguna parte de su vida, está asemejada a lo que está escrito. Porque ahí vemos de todo. Si vamos más adelante, todo. Entonces, yo siempre me repito una y otra vez, yo digo, Señor, si tú me estás demostrando que fuiste de enderezar a todas estas personas. Y yo llevo ya voy a tener como 17 años esperando que enderece a uno de mi familia. Y entonces después digo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque cuando leo esto, yo digo, me viene a mí, yo digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuál es mi falla? Digo yo. Y ahí es donde me pregunto, porque empiezo, como usted dijo, ¿qué significa la palabra de Dios para mí?
¿Dónde puedo aplicarla? ¿En qué parte de mi vida? 1, obediencia. 2, fidelidad. 3, entender que Dios siempre está al control de nuestras vidas. Pase lo que pase. Aunque no veamos nada. Aunque no veamos nada. Pero Dios lo va él tiene el día, la hora, ¿ya? Y a veces como somos seres imperfectos y queremos todo inmediato, yo creo que de ahí vienen los dolores de cabeza. Amén. Porque uno lo más que quiere es que sea ahora, porque todo lo queremos inmediato, porque vemos que los años van pasando y no vemos nada. Y yo digo, no importa que no vea nada. El día tiene 24 horas, mañana puede ser el milagro. Ya pasa el otro día, no, mañana puede ser el milagro. Y así voy todos los días inyectándome yo sola. ¿Ya? Y yo digo, no es que yo esté inyectándome sola, es Dios el que pone en mí el querer seguir adelante, el poder seguir adelante, el no claudicar. Y cada vez que cuando me dan esos bajones, siempre Dios pone a alguien que me da una palabrita chica para alentarme. Entonces, ¿cómo uno no va a creer en Dios? A eso quiero llegar. Que todo esto nos sirve. ¿Cuántos años esperó Noé? Hace como mucho tiempo, pero yo no voy a tener la edad de Noé. Abraham, También, Moisés, Sara, Ana, sí. todo. Y ahora Sí, pues vemos que si analizamos la vida de cada uno, ninguno fue perfecto. Todos amén, cometieron errores. y lo Porque más la hermoso, palabra de Dios no encubre nada. Deja todo a la vista. Los amén, errores, los pecados cometidos por nuestros amén, antepasados, todo lo deja en claro, no oculta nada. ¿Ah? amén. Ahora, Sí, el otro día veíamos que la palabra de Dios no es lineal, no, ¿ya? Sino que es circular, porque lo que sucedió va a volver a suceder. ¿Ya? sí, Lo hemos ido viendo a través de la palabra, que lo que pasó, ¿no es cierto?, en tiempos antiquísimos antes de Cristo, se han vuelto a repetir, se vuelven a repetir, se vuelven a repetir. ¿Ah? Por eso que dice que la palabra no es lineal, sino que es circular. ¿Ah? Que lo que ayer fue, va a ser. ¿Ah? amén, sí. ¿Alguien más? Si no, nos despedimos con alguien que se ofrezca para orar. Nada, hermano Luis Alberto, que si mira, ¿no? Desde que José con sus hermanos no tuvo problemas, lo abandonaron ahí, lo tiraron a un pozo, luego prácticamente lo vendieron, estuvo en Egipto de esclavo, luego la esposa del faraón, ahí le pasó lo que le pasó y el faraón lo metió en la cárcel, 2 años ahí metido, hermano. Y el copero se olvidó de él, hermano. Y nosotros somos así también, hermano. Pero él no dejaba de confiar en Dios. Y nosotros tenemos que ser así también. Porque estamos rodeados de nuestros familiares que no son cristianos, que se pueden burlar de nosotros, que cualquiera nos puede vender por 3 monedas. Y caemos en pozos, ¿no? En pozos de momentos difíciles, de desesperación, pero tenemos a Dios que siempre está ahí. Si nos aferramos de Él no nos abandona, hermano. Y Él no nos olvida, como fue olvidado José ahí en la cárcel, que estuvo 2 años más, pero claro, era por el plan de Dios que tenía para él, pero nosotros no entendemos eso. A la más mínima ya nos estamos quejando y nos estamos preguntando, ay, ¿por qué me pasa esto? No es por qué, es para qué. Y siempre es porque Dios tiene algo para nosotros, ¿no? Para algo, es para algo, Amén. para fortalecer algo, hermano. Así es. Más resistencia, más aguante, más confianza en Dios. Ese es mi aporte, hermano. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿No? Por eso nos va mostrando todo esto a través de su palabra. Y cuando lo que sigamos viendo, ¿no es cierto?, y escudriñando, vamos a ir descubriendo otras cosas.
Lo importante es que Dios no oculta nada. Nada. Hemos visto que todos nuestros antepasados, los patriarcas, todos, ninguno fue perfecto. Ninguno. Todos cometieron errores, todos pecaron, todos desobedecieron, ¿no es cierto? Algún problema tuvieron y no fueron, eran para mostrarnos que son seres humanos como nosotros. Si ellos pudieron ser salvos, nosotros también podemos. ¿Ah? Si llegamos, ¿no es cierto?, a percibir cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, que en algún momento lo vamos a tener que, Dios nos va a mostrar cuál es su propósito, ese es el camino que debemos seguir. No olvidarnos. ¿Ya? Nos van a olvidar, muchos nos van a olvidar, pero nosotros no tenemos, Dios nunca nos va a olvidar. Ese es lo que tenemos que tener claro. Dios, Cristo siempre va a estar con nosotros. Siempre. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, aconsejándonos, redarguyéndonos de pecado, ¿no es cierto?, afirmándonos en la fe, enseñándonos, dándonos sabiduría. Entonces es importante todas las enseñanzas de la Biblia. Hermano Miguel Ángel, ¿qué dice? ¿Terminamos? ¿Hay alguien Sí, más? hermano. Que quiera? Ya Se fueron todos. Que lo fueron podemos todos. dejar aquí. Y si ya no hay nada que aportar, Es que veo que Yo no, también continuamos mañana. todavía, aquí veo que estoy yo están. todavía Ah, qué esperando, bueno, mi Aprovecho. hermana. Mi hermana María Eloy, venía Mande, mi como actriz hermanito. de cine. Ya está en la casita, ya ves. Ya en la casita de darle de comer a los nietos. Gracias a Dios. Ya Después del tiene recorrido, 70. pero no me perdí nada de su estudio. Hermoso. Y sí, tenemos que tener esa esperanza en Dios, ¿verdad? Que Él por eso dejó la palabra, para que Amén. la palabra nos sostenga, la palabra nos aliente, nos dé esperanza, nos dé dirección, aumente nuestra fe y que no perdamos que tal vez, como dijo la hermanita Elenita, que tal vez no veamos a toda nuestra descendencia convertida al Señor, pero no por eso vamos a claudicar, tenemos que orar y creer en sus promesas y que un día Él en su voluntad, en su perfecta voluntad lo va a hacer, porque Amén. intercedemos para eso, para que mi casa y yo le serviramos al Señor. Amén. Entonces, muy bueno este manjar que pusieron Rudy y usted sobre esta mesa para que nosotros comamos de esta palabra que es vida, que es viva y eficaz y que nos levanta, nos sostiene porque estamos aquí todavía con esa fe y esa esperanza en el Señor. Amén. 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 Sí. El otro día, hermanos, quería contarle que estuve, anteayer estuve viendo una película que se llama Sublime Gracia. Cuenta, no una película tan buena, pero cuenta la historia de John Newton, que es el autor del himno Sublime Gracia. Es una película ambientada por ahí por el siglo XVIII, o sea, es el tiempo que vivió John Newton, que fue el que escribió el himno Sublime Gracia. Y si pueden verla realmente, bueno, no es una gran película, pero nos muestra un poco lo difícil que puede ser la vida de una persona para que finalmente termine entregado a Dios. Este fue un hombre que vivió un larguísimo proceso, llegó a ser hasta esclavo, y finalmente llegó a ser capitán de barco, de estos barcos que trasladaban esclavos desde África a Inglaterra, y su vida al final terminó en las manos de Dios y liderando un grupo para abolir la esclavitud. Entonces, pero la sublime gracia de Dios es eso, o sea, que de repente pasamos y estamos tan lejos de Dios, pero sin embargo, si hay un punto en nuestra vida que creímos y seguimos todavía con esa lucecita prendida en nuestro corazón, a pesar de que, como dice la hermana Elena, no pasan los años, pasa el tiempo y nos vemos realmente que se desarrolle
lo que realmente en un momento pensamos que se iba a desarrollar. Yo miro para atrás en mi vida y mi proceso, por ejemplo, empezó en el año 1999. Ahí recién empezó mi proceso de volver al Señor. Cuando niño fui a la iglesia hasta los 12 años. O sea, dejé la iglesia durante 20 años. Durante 20 años abandoné la iglesia totalmente. Y mi proceso de empezar a volver, Dios me empezó a llamar después de 20 años estar afuera de la iglesia. Los primeros 12 años estuve en la iglesia, después 20 años fuera de la iglesia, y de ahí empieza un lento proceso de comprender que las cosas que me estaban pasando a mi alrededor era un llamamiento de Dios, era algo nuevo que tenía que hacer. Así que, y de ahí, desde el que empezó el proceso de llamamiento hasta que yo me bauticé, pasaron 8 años. O sea, ya hubo 8 años en donde la cosa fue lenta, pasé procesos duros, difíciles, estuve a punto de morirme, vi el otro lado, me di cuenta que había vida más allá de la muerte, y todas esas cosas. Y hasta que, y el 2007, alguien me profetizó que yo iba a ir a otros países, que iba a ir a otras naciones. Y no veía nada, pues, hermano, nada. Así que, y después, 7 años después, recién empecé un proceso de hacer, de grabar. Pasaron otros 7 años donde yo empecé a grabar. Y llevo ya, ahora estoy en el año 9º de grabación y todavía no hay cosas que no veo de lo que de que algún momento alguien me profetizó y se han cumplido varias de esas cosas, pero han pasado desde que el momento que me profetizaron, han pasado ya 16 años, 16 años, y hay cosas que se han cumplido y otras que todavía están ahí, estamos esperando. Pero ya Los procesos salió a son las naciones. lentos, hermano. ¿Ah? Pero ya salió a las naciones, Sí, po. ¿sí o no? Claro. Sí, A claro, través de, así es. a través de este medio y a través de sus Claro. estudios, de sus grabaciones, ha salido al Claro, mundo. sí ha salido, sí. Sí, yo un día miraba a cuántos países durante todos estos años han llegado los audios. A más de 100 países. ¿Te das cuenta? Salió al mundo, ¿no? Claro, sí. Pero hay otras cosas que todavía están por cumplirse, ¿eh? Entonces, hay que esperar en Dios. Los procesos son demasiado lentos, demasiado lentos. Amén. Yo le hablé, y todo esto, imagínense, el llamamiento empezó hace 24 años. 24 años. Entonces, a ver, nos desesperamos por un par de años, y como usted decía, Noé, y todos los otros, Moisés, ¿sí? Moisés, 40 años en el desierto pastoreando ovejas y después 40 años ahí pastoreando personas. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, 30 años esperando para empezar su ministerio, 3 años después de ministerio para terminar en una cruz y con su más cercano arrancando prácticamente. Entonces, el proceso es así. Nuestra esperanza la vivimos en esta vida, pero somos de este mundo, pero tenemos algo mejor, una esperanza mejor más allá. Amén. Para los incrédulos, dicen que esto, como decía Marx, Karl Marx decía que la religión era como el opio del pueblo, o sea, era para tener al pueblo ahí drogado, esperando como promesas que no se iban a cumplir. Pero en realidad nosotros sabemos que sí, y sabemos que José, por ejemplo, usted sabe que José no volvió a Canaán, él murió en tierra extranjera. Claro que estaba ahí en Palacio Real, así que no tenía ninguna gana de volver a su país, pero de seguro Dios trató con él y le prohibió volver a su nación. De alguna manera, esa historia es la historia no contada, porque José tenía todas las posibilidades de haber vuelto a su tierra. Tenía los recursos, a Canaán, no le quedaba tan lejos. Pasada la hambruna de los 7 años, podría haber vuelto, haber programado, pero claramente Dios no lo dejó volver porque había un plan de estar ahí 400 años. 400 años que
que tenía Sí, que estar el pueblo en esclavitud. claro, para que de 89, 87, 89 personas salieran como 2 millones de personas, 2 a 3 millones de personas. A recorrer 40 años el desierto en un recorrido que no duraba más de 40 días. Claro, sí, así es la vida. Por eso nuestros procesos son larguísimos, así que no se desesperen. Yo sé que muchos de los que están escuchando están calladitos ahí, tienen procesos en su casa, con su familia, con sus trabajos y que con sus enfermedades. Y están ahí sin que se sanen de las enfermedades, sin que se pasen los dolores. Usted sabe muy bien de eso también. Yo sé. Pero bueno, hay que esperar en el Señor, ¿no? Yo te tengo Correcto. todo entregado en sus manos. Amén. Amén. Él sabe el día y la hora que me va a hacer descansar. De mis dolores, de mis enfermedades, de todo lo que tengo. Él es el único que tiene en sus manos ese poder. ¿Ya? Y el doctor, ¿por qué está tan temprano en su casa o no está trabajando? No, es que No, abandono. es que lo que pasa es que, claro, que hoy día se cortó la luz donde yo trabajo y mi sistema telefónico está conectado a la electricidad, no sé por qué. Entel, soy de Entel y está conectado a la electricidad y se cortó el teléfono en la mañana. Así que tuve paciente en la mañana y en la tarde me vine a descansar. Además, me sentía un poco enfermo y me vine a la casa, me dolía la cabeza. Y delante estuve trabajando un poco en el próximo programa, el próximo capítulo que se va a llamar El oftalmólogo divino. Ay, qué El, bueno, ofta- qué el bueno para que me oftalmólogo arregle mi divino. ojo. Claro, serie Hermano hospital, Rudy, voy a hacer. Sí. para que me arregle el ojo. ¿Quiere que le cuente una historia? Fíjese Ya. que iba al oftalmólogo, me daba el lente, ya, listo, ya me los traía los lentes. 2 meses y ya no veía. Y fui el otro día al oftalmólogo, a un hombre serio, ya, responsable, y me dice, no le puedo dar lente. ¿Pero por qué no me puede dar lente? No, me dice, porque con el ojo izquierdo está totalmente tapado con una catarata. Y estuvieron cuántos años haciendo negocio conmigo con los lentes. Claro. Así que bueno, ahora esperando que el Señor me saca la catarata o tendré que buscar quien me la saque. Y si no, Hay que esperar. a dejar los muebles bien pegados a la pared, ¿no? Sí, no. El principal problema es la pérdida del equilibrio. Ah. Pero como cuando salgo con bastoncito, por ahí me Pero sí, favorece. ahí hay un apoyo, sí. Pero qué lindo va a ser cuando en el reino eterno podamos tener unos ojos nuevos. Y ya, ¿cómo se verá la hermana Elena sin lente? Va a estar sin lente. ¿Y para qué no va a necesitar lente óptico? Ahí va a No, tener unos ojos así, casi de fuego, ¿no es cierto? Como lo del Señor. Llama de fuego. ¿Ah? No, sabe que le voy a confesar una cosa mía. Yo cuando me pongo a leer la escritura me conmuevo y a veces pienso, cuando estoy empezando a ser muy bendecida, o sea, empiezo a tener temor. Me da un temor horrible. Yo digo, Señor, no me bendigas tanto porque me asusta. Y porque digo, yo lo que más aspiro es conocerte en vivo y en directo, Señor. O por último le digo, Señor, estar allí, aunque sea de lejitos que te vea, pero no deje que yo me pierda. Entonces, eso es lo que me toca mi corazón. Yo no sé si ustedes sienten eso, pero yo a mí me da esa cosa. Yo digo, querré mucho o estaré marcando ocupado, no sé, pero eso me pasa siempre. Y le digo, Señor, que me enseñe o seré muy ansiosa, no sé. Ahí empiezo a temer cuando estoy siendo bendecida.
Digo, no, Señor, no tantas bendiciones porque yo quiero verte algún día. Le digo yo, a veces pienso, a lo mejor no quiero recibir bendiciones aquí en la tierra, sino que quiero recibir tus bendiciones allá, le digo yo, en el cielo, cuando esté contigo. Yo no sé si ustedes dirán eso o seré yo la única que estoy marcando ocupado. No sé, ustedes que saben más. No, yo le tengo todo entregado en las manos al Señor y le digo que en su finita misericordia algún día me permita ver. Oh, sí. Estamos igual entonces. Sí, ¿Es cierto? Guau. ya todo está en sus manos. Bueno, mi hermano Miguel Ángel se durmió o no. Casi. Mi hermana Lourdes. Se durmió. Sí. Sí. Ya se durmió. Entonces mi hermano Miguel Ángel hace la oración de despedida. Afine la voz, Bien, hermano. señora. Bien, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, Señor, por este tiempo, ¿no? Que tú permites que estemos aquí contigo, Señor, aprendiendo de tu palabra. Y damos gracias también al interés y a las personas que se conectan y a la colaboración, los demás hermanos que también comparten y aportan de lo que ellos entienden, de lo que tú, Señor, pones también en los corazones. Gracias, Señor Padre amado. Bendice a cada una de las personas que han estado hoy aquí. Seguro que algo le dejaste para su vida, Señor. Seguro que dejaste algo para que lo puedan poner en práctica, Señor. Y si Dios quiere, continuaremos mañana conociéndote un poquito más, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Amén. Dios los bendiga. Dios lo bendiga a usted, mi Hasta amado. bendiciones. Nos vemos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, si el Muchas Señor nos lo bendiciones, hermana permite o si María. viene antes por A nosotros. todos un abrazo Muchas grande. hermanos. Muchas bendiciones, Luis. A todos. Chao. Que la bendiga, hermana Adriana. Elena, bendiciones. Ay, calladita. Bendiciones, mi amada. Que Dios la bendiga. Que Dios bendiga a la hermana María Eloy, mi hermano A Rubio. todos.